Un fuerte viento del norte soplaba desde la mañana en el valle de la prefectura D. El semáforo estaba en verde, pero había tanto tráfico que Mikami avanzaba muy despacio. Apartó las manos del volante para encender un cigarrillo. Ya se estaba construyendo otro grupo de rascacielos. Las torres de apartamentos iban devorando el perfil de las montañas enmarcado en la ventanilla. Había 580.000 viviendas y 1.820.000 habitantes. Eran las cifras de un estudio demográfico que había leído en el periódico mientras desayunaba. Aproximadamente un tercio de esa población vivía o trabajaba en la ciudad de, que tras un largo y arduo proceso se había fusionado con las poblaciones de su entorno, dando lugar a una imparable centralización urbana. Pese a ello, los proyectos para la creación de un buen sistema de transporte público, la prioridad número 1, seguían en el aire. Con pocos trenes o autobuses cubriendo rutas en su mayoría ineficientes, las carreteras estaban saturadas de vehículos. «Venga, hombre, muévete», masculló Mikami. El atasco de aquella mañana, la del 5 de diciembre, era de los peores. La radio estaba a punto de anunciar las 8 y Mikami distinguió los 5 pisos de la jefatura, una visión que despertó en él una nostalgia inesperada por sus muros fríos pero familiares. Y eso que solo había estado mediodía en el norte. De hecho, podría haberse ahorrado el viaje. Sabía perfectamente que era una pérdida de tiempo. Ahora, un día después, lo veía con una claridad meridiana. Pocas personas tenían tanta aversión al frío como Ayumi. Si la idea de que se hubiera ido al norte ya era absurda, la de que se tirase a un lago helado rayaba en lo grotesco. Aplastó la colilla y pisó el acelerador. Delante se había abierto un hueco por donde logró colarse. A pesar del atasco, había conseguido no llegar tarde. Dejó el coche en el aparcamiento y se dirigió corriendo al edificio principal. La fuerza de la costumbre le condujo la vista hacia las plazas reservadas a la prensa. Se quedó de piedra. A esas horas no solía haber nadie, pero no quedaba ni una sola plaza libre. Seguro que en la sala de prensa ya se había congregado un buen montón de periodistas. Por un instante se preguntó si habría pasado algo. No, probablemente querían retomar cuanto antes la discusión del día anterior. Estarían dentro esperando su llegada, afilando los cuchillos de buena mañana. Entró en el edificio por el acceso principal y en solo 10 pasos llegó a su departamento. Relaciones con los medios. En cuanto abrió la puerta, 3 caras nerviosas miraron hacia él. Suwa y Kuramae, jefe y subjefe de sección, ambos sentados ante sus escritorios, junto a la pared, y Mikumo, que ocupaba el más próximo a la puerta. La estrechez de aquel espacio hacía innecesario levantar la voz para saludar. Desde la primavera era un poco más amplia porque habían derribado el tabique del archivo. Aún así, cuando los periodistas entraban allí en masa, a duras penas se podía respirar. Era la escena que esperaba encontrar Mikami, pero los reporteros brillaban por su ausencia. Se sentó en su sitio, junto a las ventanas, con la sensación de haberse salvado de milagro. Suwa se acercó sin esperar a que lo llamara y habló con una reticencia poco habitual en él. Señor, respecto a lo de ayer... Sus palabras pillaron desprevenido a Mikami, que llegaba dispuesto a preguntar qué había pasado con la prensa. Por la noche había llamado a su superior directo, el jefe de división, Ishii, de la secretaría, para explicarle con detalle todo lo ocurrido en la identificación, y había supuesto que Ishii le transmitiría la noticia a sus colegas. No era ella, gracias por preguntar. Fue como si la tensión se disipara de golpe. Suwa y Kuramae se miraron con alivio, y Mikumo saltó de su silla, como reanimada, y bajó la taza de Mikami de la estantería.